Me dijeron tú solo eres la sombra de tu hermano y se burlaron todos en la cena familiar. Hasta que su jefe entró, me abrazó y dijo, perdón, jefe, llegué tarde. Desde que tengo memoria, mi familia ha estado obsesionada con la idea de que uno solo puede valer algo si encaja en un molde muy específico, el hijo modelo, el exitoso, el que se viste con camisa planchada. Tiene un carro del año y aparece en reuniones familiares hablando de promociones laborales y seguros de vida. Mi hermano Marcos era ese cabrón. Desde niño, fue el ejemplo vivo del si se puede para mis padres, jugaba fútbol americano en la prepa, salía en la foto con el trofeo, tenía novias bonitas que mi mamá adoraba como si fueran princesas de Disney. Y además era de esos que sabían sonreír mientras te hacía sentir un fracaso sin levantar la voz. Mientras él recibía diplomas enmarcados y becas universitarias, yo era el otro. El que se encerraba a dibujar, a escribir código, a desarmar computadoras y a soñar con ideas que nadie en esa casa consideraba trabajo de verdad. A mí nunca me preguntaban si necesitaba algo. Lo único que recibía eran comparaciones disfrazadas de consejos, que debería ser más como Marcos, que porque no salía más, que qué carajos pensaba hacer con mi vida si seguía pegado a la pantalla. La primera vez que escuché que yo era la sombra de mi hermano tenía 17 años. Fue mi tía Laura, la clásica vieja metiche que nunca tuvo hijos pero se mete en la crianza de todos, quien lo soltó como quien da un diagnóstico médico. Dijo, es que tú eres como, su sombra. Siempre estás detrás, pero nunca brillas. Mi mamá no la corrigió. Se rió, incluso. Desde ese momento, supe que no importaba lo que hiciera, para ellos, mi historia ya estaba escrita. Yo era el raro, el que nunca iba a superar al héroe de la familia, el que no servía para otra cosa que para estar en segundo plano. Y lo más jodido es que, por mucho tiempo, me lo creí. Intenté adaptarme a sus expectativas. Me inscribí en administración de empresas en la misma universidad que Marcos, aguanté un semestre entero de clases que me aburrían hasta el cansancio. Y al final terminé mandando todo al carajo porque cada día ahí me hacía sentir más como una versión barata de algo que ni siquiera quería ser. Después de dejar la universidad, tomé un trabajo en una tienda de electrónica mientras por las noches trabajaba en una aplicación de logística que tenía meses soñando. Mi padre me dijo que era una pérdida de tiempo, que si quería inventar tonterías lo hiciera como pasatiempo, pero que consiguiera un empleo de verdad. Nunca les conté que comencé a recibir mensajes de pequeños distribuidores interesados en el software. Nunca les dije que, poco a poco, armé un equipo con 12 compañeros de bachillerato que también habían sido etiquetados como los que no iban a llegar a ningún lado. No les conté porque, para ellos, lo que no se parecía a un traje y una oficina con cafetera automática no valía la pena. Mientras tanto, Marcos ascendía como espuma. A los 27 ya era gerente regional en una empresa de transporte terrestre en Texas, ganando lo suficiente como para comprar una casa de 2 pisos con cochera y mandar selfies desde el yate de su jefe en Corpus Christi. Cada vez que lo mencionaban en una comida familiar, lo hacían como si estuvieran hablando de un premio Nobel. Y cuando me mencionaban a mí, si es que lo hacían, era con esa mezcla de pena y burla que se siente como una patada en el estómago. La gota que derramó el vaso fue acción de gracias. Ese día, que ya de por sí me ponía de malas porque tenía que verles las caras a todos, empezó mal desde que llegué. Ni bien crucé la puerta, mi tío Pedro gritó desde la sala, con un vaso de whisky en la mano y esa risa de borracho que le sale natural, ahí viene el emprendedor, ¿sigues comiendo Maruchan o ya puedes pagar salchichas? No me reí. Ni siquiera contesté. Marcos estaba en la cocina sirviéndose vino cuando me vio pasar y dijo, en voz alta y con esa sonrisa de mierda que todos aplauden, no se pasen, al menos él intenta, aunque siempre termina en mi sombra. Nadie lo cuestionó. Nadie se incomodó. Mi mamá soltó una carcajada tan fingida que me hizo hervir la sangre, y mi papá simplemente bajó la mirada como si no hubiera escuchado nada. Me senté en la mesa, fingiendo que nada me afectaba, que ya estaba acostumbrado, que esas palabras no me volvían a apuñalar el ego como la primera vez. Pero por dentro estaba tomando nota. Porque ese día yo no había venido solo a comer pavo seco y fingir sonrisas, había venido a cerrar una etapa.
Y ellos ni puta idea tenían de lo que se venía. Mientras todos seguían hablando de promociones, de viajes, de cómo Marcos había conseguido tickets para ver a los Cowboys desde un palco corporativo, yo miraba el reloj. Sabía que alguien estaba por llegar. Mi madre me preguntó, con ese tono pasivo-agresivo que usa cuando quiere herirme sin parecer que lo hace, si ya había considerado buscar trabajo en serio en la empresa donde trabaja Marcos. Y antes de que pudiera contestar, justo en el momento perfecto, la puerta se abrió. Era Marcus Thompson, vicepresidente regional de E-Transit Solutions, el jefe de mi hermano. Llegó sudando, con el saco medio abierto y una cara de estrés que gritaba tráfico de hora pico. Caminó directo hacia mí, me dio un abrazo fuerte y dijo, «Perdón, jefe, llegué tarde, no encontraba estacionamiento». La sala quedó en silencio. Nadie respiraba. Ni siquiera el perro de mi hermana ladró. Mi mamá se quedó congelada con la cuchara del puré en la mano. ¿Y Marcos? Marcos tenía una cara de confusión y miedo que no voy a olvidar nunca. Porque fue ahí, en ese segundo eterno, que entendieron todo. Me levanté de la silla, miré a mi familia y dije, sin levantar la voz, compré la mayoría de las acciones hace 2 semanas. A partir de ahora, la empresa es mía. Y luego me senté, tomé un trago de vino barato y esperé a que alguien intentara procesar la nueva realidad. Nadie lo hizo. Porque el mundo que ellos crearon, ese en el que yo era solo la puta sombra de Marcos, acababa de colapsar. Y no iba a levantar jamás. Actualización 1. Pasaron exactamente 14 días sin que mi madre me dirigiera la palabra. No llamó, no escribió, no preguntó por mí. Lo supe porque mi hermana menor me mandó un mensaje una noche, más por chisme que por preocupación real. Diciéndome que en la casa todos andaban en modo luto emocional desde que rompí la tradición familiar de tratar a Marcos como el Mesías. Me dijo que mi mamá había llorado en silencio la noche después de la cena, que decía sentirse traicionada y que no entendía por qué su hijo menor tenía que hacer algo así en plena cena de Acción de Gracias. Justo cuando todo el mundo estaba celebrando. Ella, como siempre, buscaba convertir todo en una tragedia griega donde la mártir era ella y los demás éramos demonios desalmados. Mi papá, en cambio, fue más sutil. Me llamó 2 días después del evento, justo un lunes por la noche, con esa voz neutra suya que intenta disfrazar la incomodidad con formalidad innecesaria. Me preguntó si era cierto todo lo que se había dicho en la cena, si de verdad había comprado la empresa, si de verdad era yo quien ahora mandaba. Le dije que sí, que era completamente cierto, que tenía las actas, los correos, las transferencias y las firmas para demostrarlo. Se quedó en silencio unos segundos y luego me soltó un vaya que sonó más a derrota que a orgullo. No me felicitó. No me preguntó cómo lo logré. Solo dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo, como si aún necesitara su bendición para existir. Me limité a colgar después de un silencio incómodo. Ya no estaba para pedirle a nadie que entendiera lo que había construido, y mucho menos para justificarlo. La verdad es que sí, tenía todo fríamente calculado desde hacía meses. Mi startup llevaba más de 1 año generando ingresos estables, y lo que empezó como una app de gestión de rutas para pequeños distribuidores, terminó captando la atención de un fondo de inversión con sede en Los Ángeles. Al principio, me ofrecieron comprarnos por completo, pero les propuse algo diferente, un trato donde ellos se llevaban la operación, la infraestructura. Y yo recibía una parte en efectivo y otra en acciones dentro de sus participaciones clave. Entre esas participaciones estaba E-Transit Solutions, la empresa donde trabajaba mi querido hermano Marcos, y justo por esa grieta fue que me colé. Con la ayuda de un asesor legal y uno de los gestores del fondo, compramos acciones estratégicas, primero en pequeñas dosis, y luego, con un solo movimiento silencioso, tomamos el control mayoritario. No necesitaba hacer una revolución ni correr a nadie. Solo necesitaba estar en la cima y mirar hacia abajo. Marcos ni se enteró, como tampoco se enteró que el nuevo inversionista Ángel que había empezado a aparecer en las reuniones clave era el mismo pendejo al que le hacía chistes en cada reunión familiar. Pasé las primeras semanas como dueño sin hacer muchos cambios visibles. No necesitaba gritarlo. Mi objetivo no era alardear, era mirar,
escuchar, entender cómo funcionaban las cosas por dentro. Y en ese proceso, encontré joyas. Me metí de lleno a revisar los informes de gastos, las auditorías internas, los estados financieros del último año, y encontré una lista de irregularidades con el nombre de mi hermano marcado con letras gigantes. Vi reembolsos de viajes de negocios que incluían spas, vinos de $300, noches en hoteles de lujo en ciudades donde la empresa ni siquiera tenía clientes. Noté que había una consultora externa que cobraba $5,000 por asesoría de procesos, y que dicha consultora tenía su dirección registrada en el mismo apartamento donde vivía la novia de Marcos. Más adelante, descubrimos que él mismo había autorizado varios pagos a cuentas personales que justificaba como fondos de emergencia logística. Lo documenté todo. Cada centavo, cada movimiento, cada firma. No lo hice con rabia, lo hice con la calma quirúrgica de alguien que ha esperado toda la vida para dejar de ser la sombra de otro. Una vez que tenía todo el material, armé una presentación que podría haber sido digna de un juicio federal. Pedí una reunión con el comité ejecutivo y les mostré todo. La cara del vicepresidente Marcus Thompson era una mezcla de incredulidad y vergüenza ajena. Nadie lo podía creer. Durante años, Marcos se había vendido como el rostro impecable de la compañía, el tipo con carisma, inteligencia y visión. Pero ahí estaba, hundido en sus propios números, expuesto con su firma al pie de cada abuso. Lo más irónico fue que yo no tuve que decir una palabra para convencerlos. Los datos hablaron solos. Al final de la junta, me preguntaron qué quería hacer. Les dije que no iba a tomar decisiones en caliente, pero que Marcos necesitaba ser apartado mientras se realizaba una investigación formal y que, por respeto a la empresa, debía dejar de representarnos de inmediato. Nadie se opuso. Se lo comunicaron esa misma tarde y, como era de esperarse, él me escribió al día siguiente, furioso. Me acusó de tener una vendetta personal, me dijo que era un rencoroso que no podía superar haber vivido a su sombra. Me escribió cosas como, tú no sabes lo que es dirigir, lo tuyo fue suerte. Esto no te va a durar. No le contesté. Ni un solo mensaje. Ya no necesitaba defenderme. Mi venganza no era gritar más fuerte, era ponerlo en su lugar sin decir una puta palabra. Lo más hermoso fue ver cómo, poco a poco, todos los que lo adulaban empezaban a tomar distancia. Los mismos gerentes que antes se le pegaban como sanguijuelas ahora ni le respondían los correos. En las oficinas se empezó a rumorar que algo grande había pasado, que el hermano del jefe estaba metido en broncas serias. Y mientras todo eso pasaba, yo me sentaba en la silla que antes había soñado ocupar, mirando por la ventana y tomando café, no con arrogancia, sino con la paz de quien supo esperar. Por primera vez, no era la sombra de nadie. Y el mundo entero lo estaba entendiendo. Actualización 2. Habían pasado poco más de 3 meses desde que se inició la investigación interna y, aunque el proceso avanzaba con la lentitud desesperante típica de los departamentos legales, el resultado era inminente. Nadie en la compañía tenía ya dudas de lo que se avecinaba. Los correos con pruebas se habían acumulado hasta formar un archivo tan denso que no cabía en una sola carpeta. Y las declaraciones de los supervisores que habían sido presionados para autorizar gastos injustificables no dejaban lugar a malentendidos. El informe final, firmado por el equipo de compliance y revisado por un bufete externo, dejaba claro que Marcos había violado múltiples políticas de conducta, manejo de fondos y códigos de ética empresarial. La recomendación era directa y sin espacio para suavizar nada: despido inmediato, con rescisión de beneficios, y posible demanda por fraude corporativo si él decidía pelear. Tenía todos los elementos para echarlo sin pestañear, y créeme que no faltaron voces que me dijeron que lo hiciera, que terminara de una vez por todas con el teatro. Pero cuando vi el documento sobre mi escritorio, una parte de mí no sintió alivio ni justicia. Sintió que esto, justo esto, era lo que ellos siempre habrían esperado de mí, que me comportara como el rencoroso de siempre. Que me cobrara cada humillación como un adolescente vengativo y no como un adulto que aprendió a no rebajarse a la altura de quien lo menospreció. Así que lo que hice fue mucho más jodido. Lo degradé.
Le mandé una carta formal en la que se le notificaba que, como medida disciplinaria, sería reubicado de manera inmediata al centro logístico de Houston, en un puesto operativo de nivel básico. Supervisor nocturno de bodega. Nada de traje, nada de oficina privada, nada de aire acondicionado. Su horario sería de 10 de la noche a 6 de la mañana, lunes a sábado. Salario mínimo ajustado al rango sindical, sin bonos, sin coche de empresa, sin asistente. En ese lugar no lo llamarían ingeniero Marcos, sino simplemente Mark, porque a nadie le importa tu título cuando estás cargando cajas de repuestos en medio del calor de Texas. No iba a estar rodeado de ejecutivos aduladores, sino de obreros con el lomo partido que no tienen tiempo ni paciencia para egos inflados. Cuando Recursos Humanos le entregó la notificación, me cuentan que no lo creyó. Pensó que era una broma, que seguramente alguien lo estaba jodiendo. Llamó al director de operaciones, luego al VP de finanzas, luego a mí. No le contesté. No porque me diera gusto ignorarlo, sino porque en ese punto él ya no tenía acceso directo a mí. Tenía que pasar por los canales que correspondían. Como cualquier otro empleado. Una semana después, alguien me envió una foto tomada desde una cámara de seguridad en el almacén de Houston. Era él, con el uniforme puesto, el rostro completamente empapado en sudor, caminando detrás de un montacargas. El tipo que me había dicho que yo no tenía visión, que nunca dejaría de estar a su sombra, estaba ahí, levantando inventario como si su CV no hubiera sido decorado durante años con premios, viajes y cenas de gala. Y lo más brutal no era eso. Era saber que, cada noche, mientras empacaba cajas y revisaba inventarios hasta las tantas de la madrugada, debía mirar el letrero gigante en la entrada del almacén, el que decía Shadow Logistics Houston Operations Hub, con mi firma estampada en la esquina inferior. El nombre no era casualidad. Decidí rebautizar la compañía como Shadow porque si algo aprendí durante toda mi maldita vida fue que las sombras no son debilidad. Son donde uno se forma cuando el resto del mundo te niega la luz. Y ahora él estaba trabajando literalmente bajo ese nombre, bajo la sombra que tanto tiempo dijo que yo era. La noticia de su traslado corrió como pólvora entre todos los departamentos. Algunos reaccionaron con nerviosismo, otros con un silencio incómodo, y unos cuantos, los más sinceros, con una mezcla de alivio y burla apenas disimulada. El tipo que había dado órdenes sin saber cómo funcionaban las rutas ni cuánto pesa un pallet completo de baterías, ahora tenía que enfrentar la parte más dura del negocio. Y lo mejor de todo es que, legalmente, no tenía cómo pelearlo. Había firmado su contrato, había violado múltiples cláusulas y su única alternativa era renunciar. Pero no lo hizo. Porque renunciar era aceptar que lo habían bajado del pedestal, y su ego, aunque magullado, todavía se creía capaz de recuperar terreno. Mientras tanto, yo me enfoqué en lo que realmente me importaba, levantar la compañía, hacerla rentable, demostrar que más allá de la venganza había talento, estrategia y visión. Rediseñamos los procesos logísticos, mejoramos el sistema de rastreo de unidades, implementamos nuevas rutas más eficientes con ayuda de IA y cerramos acuerdos con cadenas de distribución que antes ni nos miraban. Fue en ese contexto que recibimos una propuesta de Amazon Logistics. Querían contratar nuestros servicios para cubrir una parte de su red en el sur de Estados Unidos. Era un contrato enorme, de esos que te cambian la estructura completa de la empresa. Armé al instante un equipo especial para la negociación, liderado por un par de ejecutivos que habían trabajado conmigo en la startup original. La negociación fue dura, con cláusulas exigentes, pero finalmente firmamos. Ese día, cuando el documento llegó a mi bandeja, recordé la última reunión de negocios en la que mi familia se había burlado de que solo sabía programar y jugar a ser jefe. Pues ahora estaba liderando una empresa que iba a mover mercancía para uno de los monstruos logísticos más grandes del mundo. A las pocas horas de que se anunciara internamente el nuevo contrato, recibí un correo de Marcos. No tenía asunto, solo un cuerpo de texto largo, lleno de disculpas a medias, frases como he reflexionado, me cuesta admitir esto, me dejé llevar, fue un error de juicio, no sabía que habías llegado tan lejos. Decía que se sentía humillado pero agradecido por no haber sido despedido. Que su orgullo había sido una carga durante años.
Y cerraba con una petición, que por favor le diera una segunda oportunidad, que quería redimirse, que aún podía aportar. Leí el mensaje entero sin sentir ni rabia ni compasión. Solo una calma que no conocía. Le respondí con 2 líneas. Le dije, el cambio empieza sudando. Hablamos cuando termines tu turno. No hubo firma. No hubo atentamente. No hubo adornos. Porque las disculpas que se escriben desde la vergüenza no valen nada si no están acompañadas por acciones reales. Y porque, por primera vez, yo no necesitaba gritar nada. Estaba sentado exactamente donde él creyó que yo jamás llegaría. Y lo había hecho sin permiso, sin ayuda y, sobre todo, sin olvidar. Actualización 3. Había pasado poco más de un año desde aquella cena de acción de gracias en la que todo cambió, y para entonces la empresa ya no era ni la sombra de lo que había sido bajo la gestión anterior. El contrato con Amazon había sido solo el inicio. Ese acuerdo nos obligó a reestructurar por completo la operación, a profesionalizar áreas que llevaban años funcionando por pura inercia, y a cortar de raíz a toda esa gente que estaba cómoda cobrando cheques mientras el sistema se caía a pedazos por dentro. Implementamos una cadena logística automatizada en 2 de los almacenes principales, lanzamos un sistema de trazabilidad de paquetes en tiempo real con geolocalización por zona, y abrimos 2 nuevas rutas interestatales que triplicaron la eficiencia de entrega. Pasamos de ser una compañía regional que apenas se mantenía a flote a una operación con reconocimiento nacional. Y todo eso, por supuesto, bajo la dirección de ese hermanito fracasado que según mi familia nunca lograría nada que valiera la pena. Mientras tanto, Marco seguía en Houston, enterrado en el turno nocturno. No pidió salir. No renunció. No volvió a mandar correos. Según los reportes semanales, no tenía ausencias ni tardanzas. Cumplía, y nada más. Ni un reclamo, ni una queja. Pero el silencio decía más que cualquier palabra. Un tipo como él, que vivía del reconocimiento, del ego, de ser el centro de atención, debía estar tragando veneno cada noche mientras cargaba cajas que otros supervisaban sin molestarse en saludarlo. Algunos empleados me mandaban fotos por debajo de la mesa. Marcos, despeinado, con el uniforme sudado, caminando solo en medio de un pasillo sin aire acondicionado, moviendo pallets a mano porque el montacargas estaba dañado. Ver esas imágenes no me causaba placer. Lo que sentía era más profundo. Era una mezcla de justicia, memoria y una paz extraña que nunca había experimentado. Como si cada gota de sudor que él derramaba en esa bodega borrara una a una las veces que me hizo sentir invisible. El día que más me impactó fue cuando, en una reunión con nuevos aliados de Amazon, uno de los ejecutivos, un tipo joven, arrogante, con pinta de Ivy League, preguntó por qué Marcos ya no aparecía en los organigramas ejecutivos si antes figuraba como director regional. Lo hizo con un tono burlón, como si ya supiera algo. Yo no me inmuté. Solo le respondí con absoluta calma, Marcos está actualmente aprendiendo la base del negocio. Está en el campo, supervisando operaciones desde la raíz. No lo dije con sarcasmo. Lo dije como quien enseña una lección de liderazgo. Y ese comentario, aparentemente inofensivo, se filtró como pólvora por toda la empresa. Al día siguiente ya todos sabían que el ingeniero prodigio estaba en la línea más baja, aprendiendo la base del negocio, como si recién hubiera llegado. Era poético. Era cruel. Y era necesario. Fue en ese contexto que una noche recibí un mensaje inesperado. No por el contenido, sino por la forma. Mi madre me llamó. No por WhatsApp. No por mensaje de texto. Me llamó directamente, como si no hubieran pasado meses de silencio tenso. Contesté sin decir su nombre. Solo un seco sí. Ella se quedó callada unos segundos y después me soltó la frase más manipuladora que ha salido de su boca desde que tengo memoria. No sé qué está pasando con tu hermano, pero te pido, como madre, que no lo sigas humillando así. Él no es un mal hombre. No dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque no iba a entrar en su juego de mártir.
Ella siguió hablando, sin que yo le diera pie, diciéndome que la familia estaba rota, que lo que yo hacía era innecesario, que ya todos entendieron mi punto. Cerró con un por favor, ya basta, como si estuviera llorando, pero sin una sola lágrima real. Cuando terminó, le dije una sola cosa: tú sabes cuántas veces se burlaron de mí mientras tú te reías con ellos, tú sabes cuántas veces deseé que al menos alguien me defendiera un puto segundo. No esperé su respuesta. Solo colgué. Porque en ese momento entendí que no quería su aprobación, no buscaba su validación. Solo quería que por fin dejara de actuar como si esto hubiera salido de la nada. Como si no hubieran sembrado ellos mismos la semilla del resentimiento. Días después, se me presentó la oportunidad de regresar a Dallas por unos asuntos con los nuevos inversionistas. Decidí que era momento de tener una conversación directa con Marcos. No una charla de oficina. No un correo. Una conversación real. Le pedí a uno de los gerentes del centro de Houston que le dijera que lo esperaba en un bar de carretera a medio camino entre ambas ciudades, un sitio viejo, discreto, con olor a tabaco rancio y hamburguesas a medio quemar. Llegó puntual. Se sentó frente a mí como un hombre completamente distinto. Más flaco, con ojeras marcadas, con los nudillos maltratados y una forma de mirar que ya no tenía soberbia, sino cansancio. No hablamos de trabajo al inicio. Pedimos 2 bourbons y empezamos a hablar de lo de siempre: papá, mamá, la escuela, las veces que íbamos a pescar de niños y como él siempre se aseguraba de contarle a todos que yo nunca atrapaba nada. Hablamos de esas navidades donde él recibía drones y bicicletas y yo tarjetas con vales por abrazos que nadie cobraba. Después de un rato, sin que yo lo presionara, me dijo que había tocado fondo. Que su novia lo había dejado apenas lo trasladaron a Houston, que no había aguantado ni 2 semanas sin sus privilegios. Que los amigos con los que salía cada fin de semana ahora ni le contestaban el teléfono. Que mamá lo miraba como si se le hubiera muerto el hijo perfecto. Me dijo, con los ojos rojos, que por fin entendía. Que no era que yo hubiera querido joderlo. Era que él nunca se había dado cuenta de lo que valía lo que yo hacía. Que toda su vida pensó que yo era un intento, no un resultado. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. Dentro había un nuevo contrato. Un ascenso. Un rol intermedio en planeación operativa, con oficina en Dallas, salario decente pero nada lujoso. Lo que él antes hubiera despreciado, ahora era un salvavidas. Condiciones claras: tenía que completar otro año en Houston, sin faltas, sin reclamos, y terminar un curso certificado en gestión de proyectos que la empresa cubriría. Solo después de eso podría volver. Me miró con un odio seco, como el de alguien que sabe que no puede rechazar lo que le están ofreciendo. Firmó sin preguntar. Y mientras lo hacía, pude ver cómo se tragaba cada una de las frases condescendientes que me lanzó durante toda la vida. Salimos del bar sin despedirnos. Cada uno a su auto, cada uno a su camino. Pero esa noche, mientras manejaba de regreso, supe que la historia estaba cambiando. No porque él estuviera pidiendo perdón. Sino porque, por fin, yo ya no lo necesitaba. Actualización 4. Pasó más de un año desde esa noche en el bar, y aunque había pensado que las cosas se calmarían, que tal vez mi madre dejaría de actuar como si yo fuera el villano de su novela y que Marcos entendería que había llegado el momento de tomar las riendas de su vida con la misma actitud que usó para pisotearme durante años. La realidad fue otra. Todo cambió, sí, pero no en la dirección que muchos esperaban. Marcos completó su año en Houston sin faltar un solo día. Llegaba puntual, cumplía con sus tareas, evitaba conflictos. Incluso aceptó trabajar 2 semanas seguidas sin descanso cuando uno de los supervisores renunció de repente. Y terminó el curso de gestión de proyectos que le exigimos con una nota que, aunque no fue brillante, sí fue lo suficientemente decente como para demostrar que al menos se había esforzado. Lo curioso fue que no me lo dijo él. Me enteré por el informe mensual de recursos humanos, y por un correo del instructor que me escribió personalmente para decirme que Marcos era el único del grupo que no se la pasaba diciendo que ya sabía todo. Esa frase me hizo detenerme. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, procesando lo que acababa de leer.
Por primera vez, alguien se refería a él como un aprendiz, no como un tipo que se cree por encima del resto. Era raro. Casi incómodo. Decidí que ya era momento de que regresara a Dallas. No por compasión, sino porque había cumplido lo que le exigimos. Y porque, siendo honestos, tenía curiosidad. Quería ver en qué se había convertido después de todo ese tiempo cargando bultos en la oscuridad y viviendo con lo mínimo. Lo llamé a mi oficina un jueves por la mañana. Había programado reuniones con inversionistas para la tarde, así que solo tenía ese espacio. Cuando entró, lo primero que noté fue su ropa, camisa sin arrugas, sin corbata, pero limpia, zapatos desgastados pero lustrados, y una carpeta en la mano, como si todavía creyera que debía probar algo. Se sentó frente a mí sin esa actitud de sabelotodo que siempre lo caracterizó. No cruzó las piernas, no interrumpió, no hizo comentarios innecesarios. Simplemente esperó a que yo hablara. Le dije que había leído su informe, que sabía del curso, del desempeño en Houston, y que tenía dos caminos. El primero, podía quedarse en la empresa como planificador senior, con un salario competitivo, responsabilidades específicas y sin ningún tipo de beneficios extras. Solo lo justo. El segundo, podía renunciar, le daríamos una carta de recomendación honesta, sin adornos, sin favores, pero sin mancharlo, y podría empezar desde cero en cualquier otro lugar, sin arrastrar el pasado. Me miró con los ojos fijos, sin una gota de rencor, y después de un momento que se sintió eterno, me dijo, prefiero irme. No por orgullo. Es solo que, ya entendí que este lugar no me pertenece más. No supe si me dolió o si me aliviaba. Pero le tendí la mano. Él la apretó fuerte, como alguien que entiende que lo que está cerrando no es solo un contrato, sino una historia entera. Un par de semanas después supe que había comenzado una pequeña firma de consultoría en San Antonio, ayudando a negocios locales a reestructurar sus sistemas de logística. Nada glamoroso. Nada grande. Pero legítimo. Empezó dando charlas gratuitas en centros comunitarios, luego lo invitaron a hablar en una universidad local sobre errores que no debes cometer en tu carrera profesional. Y más tarde organizó talleres pagados sobre ética laboral y administración de riesgos. Uno de mis excolegas, que por casualidad estaba en uno de esos eventos, me mandó un mensaje diciéndome, tu hermano se paró frente a todo el auditorio y dijo que su peor error fue creer que era intocable. Que el mejor jefe que tuvo fue el que lo puso a trabajar en el turno de noche. No me reí. No me sentí reivindicado. Solo me quedé en silencio, viendo la notificación del mensaje, sintiendo que ese era el verdadero final que yo necesitaba. No una humillación pública. No una caída dramática. Solo eso, la aceptación. Mientras todo eso pasaba, la empresa seguía creciendo. Shadow Logistics ya no era una promesa, era una realidad consolidada. Nos expandimos a Phoenix y a Atlanta, y abrimos un nuevo centro de distribución automatizado en Las Vegas. Yo me mudé temporalmente a Seattle para establecer contacto directo con la mesa de operaciones de Amazon Prime. Tenía una oficina en uno de los pisos más altos de un edificio con vista al lago Unión. El primer día que entré ahí, solo, con mi taza de café en la mano y el sol entrando por las ventanas enormes, me acordé de todas las veces que mi madre me dijo que nunca iba a lograr nada sin la sombra de Marcos. De las veces que me preguntó si no me daba vergüenza andar jugando a emprender mientras mi hermano ya tenía una hipoteca aprobada. Quise llorar, pero no pude. Estaba demasiado en paz como para desperdiciar una lágrima en eso. Mi madre tardó meses en volver a buscarme. Cuando lo hizo, no fue para disculparse. Fue para pedirme que le ayudara a conseguir un vuelo a San Antonio, porque quería visitar a Marcos pero no podía pagar el pasaje. Me lo pidió como si nada, como si no hubiéramos pasado años con ella haciéndome sentir que yo no era suficiente. Aún así, lo pagué. No por ella. Por mí. Porque a estas alturas ya entendí que la verdadera venganza no es destruir a los que te aplastaron. Es demostrarles que no los necesitabas nunca. Que construiste todo sin sus aplausos, sin su apoyo, sin su amor. Que al final, mientras ellos te ignoraban, tú te volviste imposible de ignorar. Actualización 5.
5 años habían pasado desde aquella cena de acción de gracias en la que me tiraron a la cara que no era más que la sombra de mi hermano. 5 años desde que todo en mi vida dio un giro que ni yo mismo habría creído posible de contarle a mi yo de entonces. En ese tiempo, mi nombre dejó de ser un murmullo incómodo en las conversaciones familiares para convertirse en la referencia silenciosa de todo lo que no supieron valorar. La empresa, rebautizada oficialmente como Shadow Logistics, una ironía que no se me escapó ni a mí ni a nadie que me conocía bien, ya no era una empresa regional que se peleaba por rutas menores y contratos temporales. Era una estructura sólida, con operaciones extendidas a más de 6 estados y un flujo operativo tan eficiente que empezamos a hacerle sombra a corporaciones mucho más grandes en concursos logísticos estatales. Habíamos desarrollado una red de inteligencia artificial interna que monitoreaba rutas en tiempo real, predecía cuellos de botella antes de que ocurrieran y ajustaba la distribución según clima, tráfico o incidentes. Mientras muchos se seguían manejando con hojas de cálculo y correos, nosotros habíamos migrado por completo a sistemas integrados que permitían tomar decisiones estratégicas con segundos de anticipación. Y todo eso, desde una dirección liderada por el tipo al que durante años trataron como el fracaso silencioso de la familia. Me encontraba ya instalado en Seattle, con una oficina con vista directa a Lake Union, una casa de diseño en Queenan con más libros que muebles, y un círculo de colaboradores reducido pero letalmente eficiente. Vivía tranquilo. Lejos del bullicio, lejos de las cenas forzadas, de los comentarios pasivo-agresivos, de las comparaciones tóxicas y de la necesidad de demostrarle algo a nadie. Pero a pesar de todo eso, la herida familiar nunca se cerró del todo. Porque aunque mi madre ya no hacía comentarios hirientes y ahora se refería a mí como mi hijo el empresario cuando hablaba con sus amigas de la iglesia, nunca dijo las palabras que más dolían por su ausencia: lo siento. Esa disculpa jamás llegó. Ni cuando me pidió ayuda para visitar a Marcos, ni cuando me preguntó si podía ponerme como contacto de emergencia en su seguro médico. Nada. Ni un solo reconocimiento explícito de lo que había sido capaz de hacer por mí mismo mientras ellos miraban hacia otro lado. Marcos, por su parte, se había vuelto un fantasma discreto en el mundo empresarial. Su pequeña firma de consultoría en San Antonio empezó a consolidarse entre negocios medianos y locales, sobre todo aquellos que no podían pagar los honorarios de los gigantes pero que querían profesionalizarse. Había cambiado. De verdad. Ya no era el tipo arrogante que necesitaba ser el centro de todo. Era más bien alguien que se mantenía en segundo plano, que hablaba pausado, que se enfocaba en escuchar antes que en presumir. Varias personas que lo conocieron después de su caída me contaron que daba charlas sobre errores comunes en la administración operativa, y que muchas veces usaba su propia historia como ejemplo. No con rencor. Con vergüenza. Decía frases como: yo lo perdí todo por creer que ser simpático era lo mismo que ser capaz, o mi hermano me enseñó que la sombra no es debilidad, es preparación sin testigos. Supe que esa frase se repetía en varios talleres. Que incluso la había mandado imprimir en una hoja de bienvenida para sus clientes nuevos. Nunca me llamó para contarme eso. Nunca me agradeció directamente. Pero con eso bastaba. En algún punto, una periodista local escribió una nota breve sobre nuestra historia. No en tono de escándalo, sino como ejemplo de una transformación empresarial familiar. Me entrevistó desde Seattle por videollamada, y me preguntó qué había sentido el día que supe que la empresa de mi hermano pasaría a ser mía. Me quedé callado unos segundos, no por no tener respuesta, sino porque no quería decir algo vacío. Al final le dije: no sentí nada. Fue como recuperar algo que siempre fue mío, pero que otros se apropiaron con su ruido. Ella lo anotó y asintió como si entendiera, pero sé que no lo hizo del todo. Porque nadie que no ha vivido ese tipo de desdén familiar, que te corroe desde adentro y te hace dudar de tu valor incluso en tus mejores días, puede entender lo que significa redimirte sin que nadie te aplauda. Sin que nadie te abrace al final de la carrera. La última vez que vi a Marcos fue en un evento empresarial en Austin, una cumbre de tecnología aplicada a la logística urbana. Yo estaba como invitado principal, dando una ponencia sobre automatización predictiva. Él estaba entre los asistentes, en la tercera fila.
Cuando bajé del escenario y me acerqué a saludar a algunos organizadores, él se acercó también. Me extendió la mano. Lo hizo con respeto, sin vergüenza, sin ese tono forzado que uno usa cuando quiere quedar bien con quien sabe que está arriba. Me dijo simplemente, buen trabajo, hermano. De verdad. Y antes de que yo dijera nada, se fue. No se quedó a la cena. No pidió una foto. No intentó revivir algo que ya había muerto. Solo se fue. Y en ese gesto encontré el cierre que necesitaba. Porque la verdadera venganza no es aplastar a quien te humilló. Es lograr que ese alguien vea, sin que tú lo señales, que se equivocó en todo lo que creyó saber sobre ti. Y que aún así, tú no necesitaste destruirlo para reivindicarte. Desde entonces, vivo sin rencor. Pero con memoria. Porque el olvido no es señal de paz. Es señal de negación. Y yo no voy a negar jamás que fui la sombra. Porque en esa sombra aprendí a mirar, a resistir, a construir en silencio. Porque mientras todos miraban la luz de mi hermano como si fuera el camino inevitable al éxito, yo cavaba túneles. Y hoy, desde la cima que construí con mis propias manos, no miro hacia abajo con desprecio. Miro con claridad. Porque ahora sé que no necesitaba que me vieran. Solo necesitaba dejar de pedir que lo hicieran. Actualización final. Ha pasado casi una década desde aquella noche en la que mi tío gritó en la sala que yo era un chiste con delirios de grandeza y mi hermano levantó su copa, saboreando la risa colectiva como si fuera parte del postre. 10 años desde que mi madre me preguntó si ya había considerado buscar un trabajo de verdad, justo antes de que el vicepresidente de la empresa donde trabajaba mi hermano entrara y me llamara jefe frente a todos. 10 años desde que los obligué a ver lo que realmente valía mi nombre, sin levantar la voz, sin insultos, sin una sola maldita grosería que se pudiera usar en mi contra. Solo hechos. Firmas. Realidad. Y desde entonces, nunca volví a mirar atrás con nostalgia, pero tampoco cerré la puerta a los recuerdos. Porque toda esa mierda me construyó. Me formó. Me alimentó más que cualquier motivación cursi o frase inspiradora de Internet. La humillación, el silencio, el ninguneo sistemático que sufrí durante años fue mi combustible, y me dio una claridad que solo tienen aquellos que se cansaron de buscar aprobación donde no hay nada más que orgullo podrido. Shadow Logistics hoy no es solo una empresa. Es una marca, una cultura, una forma de operar que ya es estudiada en escuelas de negocios de todo el país. Años después de la reestructura inicial, fundamos un centro de innovación logística en Seattle en colaboración con un programa de inteligencia artificial aplicada al transporte urbano. La compañía ahora tiene presencia directa en más de 13 ciudades, y aunque seguimos manteniendo nuestra sede operativa en Dallas, la expansión internacional ya no es un sueño abstracto. Cerramos contratos en la frontera con México y abrimos una sucursal en Guadalajara para empezar operaciones con pequeñas empresas distribuidoras en el Bajío. El nivel de optimización alcanzado por nuestra plataforma es tan alto que algunos analistas nos comenzaron a llamar la pesadilla de los grandes. Amazon renueva con nosotros cada año. Walmart está en la fila. Target ya pidió reuniones. La competencia nos conoce. Nos respeta. Y no por nuestros trajes ni por los logos. Por nuestra capacidad de anticiparnos. Por el nivel de compromiso y, sí, también por el puto nombre que antes era motivo de burla. Porque ahora la palabra Shadow no se dice con condescendencia, se dice con cuidado. Marcos nunca volvió a ser una amenaza, pero tampoco fue una víctima. Después de renunciar y empezar su propio camino, supo mantenerse lejos del espectáculo. No volvió a rogar, no intentó recuperar el terreno perdido, no buscó entrar otra vez en mi órbita. Se quedó en San Antonio, creció lo justo y con humildad. Su firma se volvió un referente para empresas locales, y sus talleres, aunque pequeños, ganaron un reconocimiento discreto pero constante. La última vez que escuché algo de él fue a través de una entrevista que le hicieron en un canal local de YouTube donde hablaba sobre ética empresarial. Ahí, sin dramatismo ni lágrimas, contó parte de su historia. Dijo que había aprendido más en un año de bodega nocturna que en toda su carrera como ejecutivo.
Dijo que su hermano lo había puesto a trabajar desde abajo no por venganza, sino porque nadie más se atrevió a decirle que estaba equivocado. Lo dijo sin adornos, sin buscar simpatía. Solo con esa honestidad que uno solo consigue cuando ya tocó fondo y se resignó a dejar de fingir. No lo llamé. No le escribí. No porque no lo apreciara, sino porque entendí que había llegado el punto donde cada quien estaba exactamente donde debía estar. Mi madre envejeció en silencio. No volvió a decir que yo era solo la sombra de Marcos, pero tampoco pronunció nunca esas palabras que sé que guarda atragantadas. Hoy en día me llama con más frecuencia, sobre todo para preguntarme si necesito algo, si ya comí, si tengo tiempo para pasar a verla en Navidad. No se atreve a pedirme disculpas, pero a veces me lanza indirectas en forma de recuerdos, como cuando menciona que aquel software en el que te la pasabas metido toda la noche, al final sí sirvió para algo, ¿verdad? No le contesto. Solo sonrío por dentro. Porque no necesito que lo diga. Ya lo vi. Ya lo vi en su cara el día que vino a visitar mi oficina y se quedó mirando la vista del lago desde el ventanal sin decir una sola palabra durante 5 minutos. Ya lo vi cuando me presentó ante una amiga suya del club de oración diciendo, él es el que levantó una empresa solo, sin ayuda de nadie. Ya lo vi cuando por fin dejó de llamar a Marcos el ejemplo para referirse a él simplemente como mi otro hijo. Lo más irónico de todo es que, en todo este tiempo, nunca escribí un libro, nunca di una TED Talk, nunca fui portada de ninguna revista. No porque no me ofrecieran, sino porque no quise. Porque entendí que el silencio que tanto me dolió durante años también fue lo que me protegió. Lo que me permitió ver sin ser visto. Analizar sin ser interrumpido. Aprender sin tener que fingir que ya sabía todo. Porque mientras los reflectores estaban sobre mi hermano, yo pude crecer como el árbol que se forma en la sombra de otro, torcido, sí, pero fuerte, con raíces profundas que no necesita exhibir. Y eso me enseñó algo que ningún MBA puede darte, que no todos los líderes nacen gritándolo. Algunos se hacen invisibles hasta que ya nadie puede ignorarlos. Hoy, cuando camino por uno de nuestros centros de distribución y veo a los nuevos empleados, a esos que empiezan desde cero, a los que aún no entienden la magnitud de lo que hacen, me detengo y les hablo. Les cuento que yo empecé en una sala llena de gente que se reía de mí. Que durante años fui invisible para mi propia familia. Que me llamaron sombra como si fuera una maldición. Y luego les digo algo que a veces no entienden hasta años después, las sombras no son ausencia de luz. Son prueba de que algo bloquea el resplandor. Si saben jugar bien, pueden usar esa sombra como escudo, como motor y como advertencia. Y así sigo. Sin pedir nada. Sin deber nada. Sin olvidar. Porque la memoria es la única forma de mantener vivo el fuego sin tener que volver a encenderlo. Porque, al final, la cena en la que todos rieron de mí fue también la que me dio la fuerza para nunca más volver a pedir un lugar en la mesa. Desde entonces, soy el que compra la mesa entera. Y si alguien se atreve a llamarme sombra otra vez, le sonrío. Porque para mí, las sombras no significan oscuridad. Significan estrategia. Significan paciencia. Significan exactitud. Y sobre todo, significan que el que se atrevió a reír, hoy solo puede mirar desde lejos, mientras tú, sin hacer escándalo, te vuelves imposible de ignorar.